Sean todos bienvenidos al curso de álgebra lineal. Iniciamos con el tema 1, sistemas de ecuaciones lineales. Esta presentación fue elaborada por su servidor, el profesor Joseph Salvador Guevara Flores. Como objetivos del tema tenemos primero resolver diferentes problemas de aplicaciones de sistemas de ecuaciones lineales en el área de las matemáticas y la ingeniería, y como segundo objetivo tenemos el formular como modelo matemático de problemas sistemas de ecuaciones lineales y resolver estos problemas utilizando los métodos de Gauss y Gauss-Jordan. Los subtemas que abordan el tema 1 son Introducción y conceptos básicos, Método de eliminación de Gauss y Gauss-Jordan y por último, Sistemas homogéneos. Iniciamos con la introducción y conceptos básicos. Muy bien, la pregunta es, ¿qué es el álgebra lineal? Pues bien, el álgebra lineal es una rama de las matemáticas que estudia conceptos tales como vectores, matrices, sistemas de ecuaciones lineales y en su enfoque más formal estudia los espacios vectoriales y las transformaciones lineales de los mismos. Es un área activa que tiene conexiones con muchas áreas dentro de la ingeniería, en las matemáticas, en la física, como es el análisis funcional, las ecuaciones diferenciales, la investigación de operaciones, las gráficas por computadora, entre otros. Muy bien, pero de manera más aterrizada, ¿qué es el álgebra lineal? Resulta que el álgebra lineal surge de estudiar sistemas de ecuaciones lineales. Una gran parte de la teoría del álgebra lineal es de hecho la generalización de las propiedades de la línea recta. A manera de repaso, vamos a mencionar algunas de las propiedades fundamentales sobre las líneas rectas. Muy bien, sabemos que la pendiente, denotada por la letra M minúscula, de una recta que pasa por los puntos x1, y1 y x2, y2 está dada por la razón o la división o el cociente de y2 menos y1 y x2 menos x1, donde x1 no puede ser igual a x2. Esto para que tengamos un valor dependiente. Resulta que si x2 menos x1 es igual a 0 y y2 no es igual a y1, entonces la recta es vertical y se dice que la pendiente es indefinida. Lo que vamos a tener es una línea vertical y por lo tanto una pendiente indefinida. Esto sucede porque tenemos aquí pues un 0 y esto lo convierte en un cálculo indefinido. Muy bien. Luego dice aquí que cualquier recta, a excepción de aquella que tiene una pendiente indefinida, se puede describir con su ecuación en la forma pendiente ordenada al origen de la forma y es igual a mx más b, y es igual a mx más b, donde m es la pendiente de la recta y b es la ordenada al origen. ¿Qué es la ordenada al origen? Pues bien, la ordenada al origen es el valor de y en el punto en el que la recta cruza el eje x. Es decir, es el valor de y cuando x es igual a 0. Tenemos por aquí la tercera propiedad y nos indica que dos rectas distintas son paralelas si y solo si tienen la misma pendiente. Es decir, yo tendría aquí una recta paralela a esta recta si y solo si ambas tengan el mismo valor de la pendiente. Es decir, el valor de m sea igual para ambas. Cuarto criterio, las rectas paralelas al eje x tienen pendiente 0. Las rectas paralelas al eje x, es decir, que van paralelas al eje x, son líneas horizontales, tienen pendiente 0. Y esto es porque cuando yo obtengo los valores de y2 y y1 me doy cuenta que son exactamente los mismos valores, por lo tanto, esta resta se vuelve 0 y la pendiente es 0. Y bien, por último, las rectas paralelas al eje x tienen pendientes indefinidas. Rectas paralelas al eje x, es decir, rectas verticales, porque es paralela al eje x, tienen pendiente indefinida. Conociendo estas 5 propiedades, podremos entender gran parte del álgebra lineal. ¿De acuerdo? Muy bien, continuemos. Una vez progresando en el curso de álgebra elemental, llegamos a encontrarnos con sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas, conocidos también como sistemas 2×2. Tengo aquí que hay que considerar el siguiente sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas x y y. ¿Por qué son lineales? Porque los exponentes que acompañan a las variables pues es igual a 1, ¿de acuerdo? Cada uno de esos exponentes es igual a 1, por lo tanto son ecuaciones lineales. Bien, consideramos el siguiente sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas x y y. La primera ecuación sería a11x más a12y es igual a b1.
Muy bien, eso significa que es el elemento, ¿de acuerdo? A y B son constantes, aquí significa que es el elemento constante, es la constante de la primera ecuación que acompaña a la primera variable, que la primera variable es x, más el elemento de la primera ecuación que acompaña a la segunda variable por y, es igual a B1, que también es una constante. Luego tenemos aquí que A21x más A22y es igual a B2. Esto significa que el elemento de la segunda ecuación que acompaña a la primera variable por x más el elemento de la segunda ecuación que acompaña a la segunda variable por y es igual a B2. Muy bien, y aquí tenemos abajo, nos indica que donde A11, A12, A21, A22, B1 y B2 son números dados. Cada una de estas ecuaciones corresponde a una línea recta. Cualquier par de números reales x, y que satisface el sistema se denomina como solución. Es decir, siempre que encontremos un par que satisfaga ambas ecuaciones, tendremos la solución. Al estudiar sistemas de ecuaciones lineales de 2 por 2, llegamos a encontrar que por diferentes métodos, los cuales son método de graficación, método de sustitución, reducción de variables por suma y resta, método de igualación, pues encontramos tres diferentes soluciones. La primera, la solución única, las rectas no son paralelas y existe un punto de intersección, ¿de acuerdo? Y de hecho, es este punto de intersección la solución, porque ese es un par ordenado, x, y, que me está indicando la solución al problema. Luego tenemos por aquí un problema sin solución. En este problema, ambas rectas son paralelas, nunca hay intersección, por lo tanto, no hay una solución para este sistema de ecuaciones. Y por último, tenemos un sistema que tiene un número infinito de soluciones, y esto es cuando ambas rectas coinciden, ¿de acuerdo? En este caso, el número de intersecciones pues, es infinito, por lo tanto, el número de soluciones también es infinito. Listo. Veamos el sistema con una única solución. Tenemos un problema por aquí y nos pide considerar 3x menos 2y es igual a 4 y 5x más 2y es igual a 12. Por reducción de variables, es decir, sumando ambas ecuaciones, ¿cómo las sumo? Sumo 3x más 5x menos 2y más 2y y 4 más 12, ¿de acuerdo? Por reducción de variable, mediante la suma de ambas ecuaciones se obtiene 3x más 5x es igual a 8x, menos 2y más 2y es igual a 0 y 4 más 12 es igual a 16. Por lo tanto, al despejar, ¿de acuerdo? Al dividir 8 en ambos lados de la ecuación, obtengo que x es igual a 2. Sustituyendo el valor de x obtenido, es decir, este 2, en cualquiera de las dos ecuaciones, yo elegí la ecuación 1, voy a encontrar la respuesta para y, de tal manera que 3 por 2 menos 2y es igual a 4. Aquí simplemente hago un despeje para encontrar y, de tal manera que me queda menos 2y es igual a 4 menos 6, es menos 2. Paso a dividir menos 2 de ambos lados de la ecuación y simplemente llego a la solución de que y es igual a 1. Por lo tanto, la solución del problema es 2,1, ya que este par satisface al sistema. ¿Cómo lo puedo hacer? Lo puedo comprobar simplemente sustituyendo los valores que obtengo en la segunda ecuación, que fue la ecuación que no utilicé. Por ejemplo, 5 por 2 es igual a 10, más 2 por 1, que es 2, 10 más 2 es 12, y 12 es igual a 12, por lo tanto, se satisface el sistema, ¿de acuerdo? Tengo el sistema con soluciones infinitas. Considere x menos y es igual a 7 y 2x menos 2y es igual a 14. Pues bien, yo creo que con el simple ojo podemos ver que ambas ecuaciones existe una equivalencia entre ellas. ¿Por qué? Porque si yo multiplico por 2 la primera ecuación, es decir, a ambos lados de la primera ecuación, me encuentro que 2x menos 2y es igual a 14 y por lo tanto tengo la misma ecuación aquí abajo, 2x menos 2y es igual a 14, ¿de acuerdo? Al ser ambas ecuaciones equivalentes, pues lo único que podemos hacer es despejar una incógnita en términos de la otra en cualquiera de las dos ecuaciones. Es decir, yo puedo elegir cualquier número y simplemente sustituyo para el otro valor y nos vamos a dar cuenta pues que las soluciones son infinitas. Es decir, si y es igual a 0,
vamos a obtener un valor de x. Si y es igual a 1, vamos a obtener un valor de x. Si y es igual a 3, vamos a obtener un valor de x. Si y es igual a 4, vamos a obtener un valor de x. Y así sucesivamente, pues hasta el infinito. Por lo tanto, las soluciones de este sistema son infinitas. Veamos ahora un sistema sin solución. Tenemos aquí x menos y es igual a 7 y 2x menos 2y es igual a 13. Si multiplicamos la primera ecuación por 2, y cuando yo digo multiplicar la primera ecuación, me refiero a todos los términos, a ambos lados de la ecuación. Por lo tanto, voy a multiplicar este lado por 2 y este lado por 2. ¿Qué se obtiene cuando yo hago esto? Bueno, obtengo que me queda aquí 2 por x es 2x, 2 por menos y es menos 2y, y 2 por 7 es igual a 14. Simplemente reescribo la segunda ecuación abajo, ¿de acuerdo? Y ahora sí, por reducción de variables, restando, vamos a encontrar que 2x menos 2y es igual a 14, y aquí simplemente le voy a poner un signo negativo, es decir, voy a multiplicar por menos 1 esta ecuación, de tal manera que las pueda sumar, que a esto se le llama resta, ¿de acuerdo? Y digo, 2x menos 2x es igual a 0, menos 2y más 2y es igual a 0, y 14 menos 13 es igual a 1. Por lo tanto, del lado izquierdo de la ecuación me queda 0 y del lado derecho me queda 1, y tengo por ahí un signo igual. 0 y 1 no son el mismo número, por lo tanto, no son igual, y hay una contradicción porque 0 y 1 no es el mismo número, y como hay una contradicción se dice que el sistema no tiene solución. Es un sistema sin solución. Perfecto, jóvenes. Tengo aquí el ejemplo 1. Dado el siguiente sistema de ecuaciones, determine si este tiene una solución, infinitas soluciones o no tiene ninguna solución. Si el sistema tiene una solución, determinar el par ordenado que satisface el sistema. Pues aquí tengo un sistema de 2 por 2, dos ecuaciones y dos incógnitas. La primera ecuación me dice que x más 2y es igual a 5 y 3x más 4y es igual a 6. Perfecto, les pido a ustedes que realicen este ejemplo, este ejercicio, y una vez que estén listos, si quieren comprobar la respuesta, pues vayan dando clic para que vayan viendo el procedimiento. Si no están seguros o quieren recordar, pues simplemente vean el ejemplo y vayan siguiéndolo paso a paso. Pues bien, el primer paso, vamos a multiplicar la primera ecuación por menos 3. De tal manera que multiplico x por menos 3 es menos 13x, ¿de acuerdo? Menos 3 por 2 es menos 6y. Y por último, menos 3 por 5 es igual a menos 15. Y es justamente lo que tengo aquí. Menos 13x menos 6y es igual a menos 15. La segunda ecuación simplemente la reescribo. Pues bien, ahora por reducción de variable, simplemente sumando, ¿de acuerdo? Simplemente sumando, permítanme busco el puntero, que se me perdió, aquí lo tengo. Bien, sumando, menos 3x más 3x es igual a 0, menos 6y más 2y es igual a menos 2y, y menos 15 es igual a 6, menos 15 más 6 es igual a menos 9, y es justamente lo que tengo aquí. Muy bien, me queda entonces menos 2y es igual a menos 9. Por lo tanto, ahora el único paso que me queda es despejar y. De tal manera que al despejar y yo obtengo el valor del mismo. Y es igual a 9 medios. Es positivo porque aquí tengo un menos 2 que pasa a dividir como menos 2 y menos 9 sobre menos 2 es igual a 9 medios. Positivo. Muy bien, ahora que tengo el valor de y, voy a sustituir este valor en la segunda ecuación, perdón, en la primera ecuación. Yo decidí que fuera en la primera ecuación. Una vez que lo sustituyo, ¿qué encuentro? Encuentro que x más 2 veces 9 medios, es decir, más 2 por 9 medios, es igual a 5. Ahora simplemente me toca despejar, de tal manera que 2 por 9 medios es igual a 9. Paso el 9 del otro lado como un número negativo, como menos 9, de tal manera que me queda que x es igual a 5 menos 9, y esto es igual a menos 4. Por lo tanto, la solución del sistema es menos 4,9 medios. ¿Cómo sé si la respuesta está correcta? Sustituyo estos dos valores en la segunda ecuación, que fue la que no utilicé. Intentémoslo. 3 por menos 4, 3 por menos 4 es igual a menos 12. Más 4 por 9 medios, esto es igual a 18. Entonces, menos 12 más 18 es igual a 6. Entonces 6 es igual a 6, si es cierto, por lo tanto lo compruebo y digo que sí es la solución correcta. Tenemos aquí el ejemplo 2.
Nuevamente, tómense el tiempo de realizar el ejercicio. Una vez ya lo tengan realizado, pues pueden empezar a darle clic para ir viendo el procedimiento. Dado el siguiente sistema de ecuaciones, determine si este tiene una solución, infinitas soluciones o no tiene ninguna solución. Si el sistema tiene una solución, determinar el par ordenado que satisface el sistema. La primera ecuación es menos 7x más 2y es igual a menos 9 y 2y es igual a menos 6. Muy bien, paso 1. Primero vamos a despejar, ya que en esta ecuación no tenemos ningún valor, ¿de acuerdo? Ningún valor que acompañe a la variable x, es decir, no existe la variable x en esta ecuación. Ya simplemente vamos a despejar y en esta ecuación, de tal manera que y es igual a menos 6 entre 2, y esto es igual a menos 3. Ya tenemos la respuesta de y, el valor de y, ¿de acuerdo? Una vez ya obtenido y, vamos a sustituir en la primera ecuación, vamos a sustituir el valor de y en la primera ecuación, de tal manera que me queda menos 7x más 2 veces menos 3 es igual a menos 9. Menos 7x menos 6 es igual a menos 9. Muy bien, una vez tengo esto, ya puedo despejar y obtener el valor de x. X es, por lo tanto, menos 3. ¿Por qué es menos 3? Porque tengo aquí menos 9 más 6, porque pasa del otro lado como positivo. Menos 9 más 6 es menos 3 sobre menos 7. La respuesta es entonces 3 sobre 7 o 3 séptimos. Muy bien, la solución, el par, es entonces 3 séptimos, menos 3. Se tiene A11x más A12y es igual a B1 y A21x más A22y es igual a B2. Es decir, tenemos un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas. Muy bien, vamos a analizar los siguientes casos. Caso 1. Si A12, es decir, el elemento, ¿de acuerdo? El elemento que acompaña, el elemento de la primera ecuación que acompaña a la segunda variable y el elemento de la segunda ecuación que acompaña a la segunda variable, es decir, estos dos elementos son igual a 0, entonces el sistema solo tiene una incógnita, que es x, ¿de acuerdo? Es decir, si ambos valores tienen un valor igual a 0, pues la única incógnita va a ser x. Si A11, es decir, el elemento de la primera ecuación que acompaña a la primera variable y el elemento de la segunda ecuación que acompaña a la primera variable es igual a 0, el sistema solo tiene una incógnita que es y, es decir, si este valor o este valor es igual a 0, por lo tanto, pues en ese caso solo tendríamos a la incógnita y, que es justamente el problema que acabamos de resolver. Caso 3. Si A12 es igual a 0, es decir, si el elemento de la primera ecuación que acompaña a la segunda variable es igual a 0 y el elemento de la primera ecuación que acompaña a la primera variable no es igual a 0, pero tampoco el elemento de la segunda ecuación que acompaña a la primera variable y tampoco el elemento de la segunda ecuación que acompaña a la segunda variable, es decir, si solamente este elemento, ¿de acuerdo? Si solamente este elemento es igual a 0, entonces x va a ser igual a b1 sobre a11 y se puede usar la segunda ecuación para despejar y, es decir, una vez yo obtengo el valor de x, simplemente lo sustituyo en esta ecuación y encuentro y. Caso 4. Si el elemento de la segunda ecuación que acompaña a la segunda variable es igual a 0 y ninguno de los otros lo es, entonces, ¿de acuerdo? Ninguno de los dos lo es, entonces x va a ser igual a b2, ¿de acuerdo? A b2 sobre x va a ser igual a b2 sobre este valor, sobre a21. Y se puede utilizar este valor de x en la segunda variable para determinar y. Ahora, cuarto caso. Si a11, es decir, si este valor es igual a 0 y ninguno de los demás lo es, entonces y va a ser igual a b1, ¿de acuerdo? A b1 sobre a12. Y se va a utilizar este valor de y en la segunda ecuación para sustituirlo y despejar x. Y por último, caso sexto, si A21, es decir, este elemento es igual a 0 y ninguno de los otros
es 0, entonces y va a ser igual a b2 sobre a22. Y el resultado que obtenga de aquí lo voy a sustituir en esta ecuación para determinar entonces el valor de x. Muy bien, y tenemos por aquí algo que conocemos como el teorema de resumen. El teorema de resumen me dice que el sistema A11X más A12Y es igual a B1 y A21X más A22Y es igual a B2 de dos ecuaciones con dos incógnitas X y Y no tiene solución, tiene una solución única o tiene un número infinito de soluciones. Esto es, tiene una solución única si y solo si A11 por A22, es decir, el producto de A11 y A22 menos A12 por A21 no es igual a 0. Y no va a tener solución, o va a tener un número infinito de soluciones si y solo si A11 por A22 menos A12 por A21 es igual a 0. Entonces, nuevamente, si A11 por A22 menos A12 por A21 no es igual a 0, vamos a tener una única solución. Pero si el resultado es igual a 0, vamos a tener entonces un número infinito de soluciones o el sistema no tendrá solución alguna. Muy bien, vamos a hacer la deducción del teorema de resumen. Tenemos A11X más A12Y es igual a B1 y A21X más A22Y igual a B2. Es decir, un sistema de ecuaciones de 2 por 2 con incógnitas X y Y. Para el primer paso, lo que vamos a hacer es multiplicar a A12, es decir, al elemento que está acompañando a Y en la primera ecuación, lo vamos a multiplicar en la segunda ecuación. Recordemos que lo que hacemos de un lado de la ecuación lo tenemos que hacer del otro. Y al elemento que acompaña a la variable y, de la segunda ecuación lo vamos a multiplicar en la primera ecuación. De tal manera que me queda A22 por A11X más A22 por A12Y es igual a A22B1. Y aquí abajo me va a quedar A12 por A21X más A12 por A22Y igual a A12 por B2. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a reducir el sistema eliminando la variable y. Y esto por resta. Vamos a multiplicar esta ecuación, toda la ecuación por menos 1. De tal manera que ahora me va a quedar menos, menos y menos. Y si vemos estos dos elementos, A22 por A12 es igual a A12 por A22. De tal manera que esto se cancela, ¿de acuerdo? Y me queda A22 por A11X menos A12 por A21X es igual a A22B1 menos A12B2. Factorizamos, ¿de acuerdo? Factorizamos la X, es decir, la sacamos como factor común y me queda A22 por A11 menos A12 por A21. X igual a A22B1 menos A12 por B2. Y ahora simplemente hago el despeje. Y digo entonces que X es igual a A22 por B1 menos A12 por B2 sobre A22, nuevamente A22 por B1 menos A12 por B2 sobre A22 por A11 menos A12 por A21. Pues bien, resulta que si esta resta, ¿de acuerdo? Si esta resta me da igual a 0, se vuelve indefinido. Pero si no es igual a 0, es decir, si es distinto de 0, entonces el sistema sí tiene solución, ¿de acuerdo? Sí tiene solución. Entonces decimos nosotros que si A22 por A11 menos A12 por A21 es distinto de 0, entonces el sistema tiene una solución única. Y a esto se le conoce como el teorema de resumen. Muy bien, y aquí les traigo un problema a resolver. Me dice,
La compañía Sunrise Porcelain fabrica tazas y platos de cerámica. Para cada taza o plato, un trabajador mide una cantidad fija de material y la pone en la máquina que los forma, de donde pasa al vidriado y secado automático. En promedio, un trabajador necesita 3 minutos para iniciar el proceso de una taza y 2 minutos para el de un plato. El material para una taza cuesta 25 centavos y el material para un plato cuesta 20 centavos. Si se asignan 44 pesos diarios para la producción de tazas y platos, ¿cuántos deben fabricarse de cada uno en un día de trabajo de 8 horas si un trabajador se encuentra trabajando cada minuto y se gastan exactamente 44 pesos en materiales? Muy bien, la solución al problema la vamos a ver en la sesión de videoconferencia que está planeada para el día miércoles 3 de junio. Los veo ese día para resolver. Ahora sí, chicos, vamos a entrar a un sistema de m ecuaciones y n incógnitas. Ya no vamos a trabajar con sistemas de 2×2. Y para esto tenemos un método de eliminación conocido como método de Gauss y también otro método conocido como el método de Gauss-Jordan. Yo les voy a presentar los dos y vamos a trabajar con los dos y ya verán ustedes cuál se les hace más fácil y de ahí en adelante pues ustedes decidirán. Los sistemas de m ecuaciones y n incógnitas o bien no tienen solución, tienen una solución única o tienen un número infinito de soluciones, al igual que un sistema de 2×2. Un sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas tiene la forma A11x1 más A12x2 más A13x3 igual a B1, A21x1 más A22x2 más A23x3 es igual a B2 y A31 por x1 más A32x2 más A33x3 es igual a B3. Como pueden ver aquí, las variables x, y y z se sustituyen por x1, x2 y x3. Esto porque facilita la generalización. Lo que sucede es que entre más incógnitas tenemos, menos letras nos van a quedar. Imagínense tener 15 letras utilizadas. Es más fácil entonces que cada una de estas letras se les asigne x1, x2, x3, x4, x5, etc. Pues bien, pero siempre x1 va a corresponder a x, x2 va a corresponder a y x3 va a corresponder a z. Esto en la generalización. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a resolver un sistema 3×3 y tengo aquí la primera ecuación y las tengo enumeradas. Vean, las tengo numeradas. La primera ecuación, 2x1 más 4x2 más 6x3 es igual a 18. La segunda ecuación me indica que 4x, esta es la segunda ecuación, que 4x1 más 5x2 más 6x3 es igual a 24. Y por último, la tercera ecuación me indica que 3x1 más x2 menos 2x3 es igual a 4. Pues bien, para resolver el sistema de 3×3, lo primero que voy a hacer es hacer que el coeficiente x1 de la ecuación 1, es decir, ¿de acuerdo? Este coeficiente, es decir, este 2, se convierta en un 1. ¿Cómo hago eso? Pues simplemente multiplicando, toda esta ecuación, y cuando digo toda la ecuación me refiero a los dos lados de la ecuación. Lo voy a multiplicar por un medio, de tal manera que tengo un medio por 2x1 más 4x2 más 6x3 es igual a un medio de 18. Muy bien, hago la operación, un medio por 2 es igual a 1, no lo escribo, simplemente escribo x1, un medio por 4 es igual a 2, lo escribo, más 2x2, más 6 medios, que es igual a 3, 3x3 es igual a 18 medios, que es 9. Paso 2. Vamos a crear dos ecuaciones equivalentes al sumar las ecuaciones 1 y 2 y 1 y 3, de tal modo que se elimine el término x1 de ambas ecuaciones y vamos a sustituir
estas nuevas ecuaciones equivalentes en el lugar de las ecuaciones 2 y 3. Es decir, lo que estamos haciendo ahorita es reemplazando, ¿de acuerdo? Reemplazando unas ecuaciones por otras, pero que son equivalentes. Pues bien, para obtener la primera ecuación equivalente, ya que yo debo sumar y eliminar el término de x1, es multiplicarlo por menos 4, ¿de acuerdo? Por menos 4. Y esto me queda entonces menos 4x1 menos 8x2 menos 12x3. Y esto, ¿de acuerdo? Esto es igual a menos 36. Esto es para la primera ecuación. Ahora tengo aquí la segunda ecuación que solamente la reescribo y voy a sumar menos 4x1 más 4x1, se me va a x1, que es realmente lo que yo quería, eliminar el término x1, y me queda entonces menos 8x2 más 5x2, que es igual a menos 3x, menos 12x3 más 6x3, que es igual a menos 6x3, y por último, menos 36 más 24, que es igual a menos 12. Nuevamente, por si nos perdimos, lo que hice fue tomar la primera ecuación, ¿de acuerdo? Tomar la primera ecuación y la multipliqué por este 4, ¿para qué? Para que tuvieran el mismo valor y lo pudiera eliminar. Y como yo lo que quiero es eliminarlo, pues simplemente le agrego el negativo. De manera que al sumarlo se me cancele. Eso fue lo que hice. Y obtengo la primera ecuación equivalente, que ahora va a sustituir a la segunda ecuación. Muy bien, ahora tengo aquí la segunda ecuación equivalente, que esta ecuación equivalente va a sustituir a la tercera ecuación, ¿de acuerdo? Muy bien, la tercera ecuación luce de esta manera, 3x1 más x2 menos 2x3 es igual a 4, ¿de acuerdo? La primera ecuación, para poder yo eliminar estos dos, necesito multiplicarlo por menos 3, ¿de acuerdo? Porque la que yo multiplico es la primera ecuación. Entonces me queda menos 3x1 menos 6x2 y menos 9x3 es igual a menos 27. La tercera ecuación simplemente la reescribo y ahora sí puedo hacer la suma, de tal manera que menos 3x1 se me cancela con 3x1, que es justamente lo que estoy buscando. Menos 6x2 más x2 es igual a menos 5x2. Menos 9x3 menos 2x3 es igual a menos 11x3. Y esto lo igualo a menos 27 más 4, que es menos 23. Ahora lo que haré será reemplazar. Vean lo que estoy haciendo. Mantengo la primera ecuación intacta. Me queda x1 más 2x2 más 3x3 es igual a 9, y lo que hice fue reemplazar las anteriores ecuaciones equivalentes que obtuve. Aquí está la primera, y me queda menos 3x2 menos 6x3 es igual a menos 12, y menos 5x2 menos 11x3 es igual a menos 23. Lo que hice fue eliminar los coeficientes que contenían a x1 para que se me eliminara esa variable. Muy bien, en el paso 3 vamos a hacer que este coeficiente se vuelva igual a 1. ¿Cómo lo hago? Pues multiplicándolo por menos un tercio, ¿de acuerdo? Porque al multiplicarlo por menos un tercio, esto me va a dar igual a 1. Menos un tercio por 3 es igual a 1. Entonces lo multiplico, y como lo hago de un lado de la ecuación, lo tengo que hacer del otro. Y obtengo menos 1 por menos 3 es igual a 3 positivo, entre 3 es igual a 1. Menos 1 por menos 6 es 6 positivo, entre 3 es igual a 2, ¿de acuerdo? Entonces me queda x2 más 2x3 es igual, y pues simplemente 2 entre 3 es igual a 4. Una vez ya lo tengo, ¿de acuerdo? Ya tengo esta ecuación. Lo que voy a hacer es el paso 4, que es crear dos ecuaciones equivalentes al sumar las ecuaciones 2 y 1 y 2 y 3, de tal modo que en ambas se elimine el término x2. Es decir, yo no quiero que ninguna ecuación equivalente tenga el término x2. Y bien, y vamos a sustituirlo,
vamos a sustituir estas ecuaciones equivalentes por la ecuación 1 y la ecuación 3. Es decir, vamos a eliminar esta y las vamos a sustituir por las nuevas ecuaciones creadas. Muy bien, para esto vamos a obtener la primera ecuación equivalente. X2 más 2x3 es igual a 4, es la segunda ecuación, ¿de acuerdo? Es la segunda ecuación, la tengo por aquí. Y tengo por aquí la primera ecuación, x1 más 2x2 más 3x3 es igual a 9. Muy bien, para eliminar x2 yo necesito multiplicar x2 por menos 2, ¿de acuerdo? Porque aquí tengo positivo, aquí necesito entonces el menos 2 negativo. Lo hago, pero lo tengo que hacer de ambos lados de la ecuación y me queda menos 2x2 es igual a menos 2x2, menos 2 por 2x3 es igual a menos 4x3 y esto es igual a menos 8, porque tengo menos 2 por 4, menos 8. Y ahora simplemente reescribo la primera ecuación y la sumo. Entonces la primera ecuación me queda x1, ¿de acuerdo? Esto es 0, menos 4 más 3 es igual a menos 1, menos x3 es igual a 1. Ya tengo la primera ecuación aquí. Ahora tengo aquí la segunda ecuación. Esta es la segunda ecuación, ¿de acuerdo? Intacta. Esta es la segunda ecuación intacta. Y aquí tengo la tercera ecuación. Y lo que necesito es que este coeficiente sea igual a este, pero opuesto en signos, para que se cancele. De tal manera que si yo necesito cancelarlo, este tiene que ser 5 positivo. Multiplico 5 en ambos lados de la ecuación y me queda 5x2 más 10x3 es igual a 20, menos 5x2 menos 11x3 es igual a menos 23. Ahora sí puedo hacer la suma. 5x2 menos 5x2 es igual a 0. Y 10x3 menos 11x3 es igual a menos 1, ¿de acuerdo? Es igual a menos 1x3. Y esto es igual a menos 23. Perdón, esto es igual a 20 menos 23, que es menos 3. Entonces me queda menos x3 menos x3 es igual a menos 3. Y simplemente para que me quede positivo, para que no me quede aquí el valor negativo, simplemente paso a dividir el menos 1 de ambos lados. Y me queda entonces positivo. x3 es igual a 3. Reemplazando, ¿de acuerdo? Reemplazando, esta va a sustituir a la tercera ecuación. La segunda ecuación equivalente va a sustituir a la tercera ecuación. Y la primera ecuación equivalente sustituyó a la primera ecuación. Y ahora me queda, el sistema me está quedando x1 menos x3 es igual a 1. Y la segunda ecuación me queda x2 más 2x3 es igual a 4. Y por último, x3 es igual a 3. El quinto paso, ahora tengo que crear dos ecuaciones equivalentes al sumar las ecuaciones 3 y 1 y 3 y 2, de tal modo que en ambas se elimine el término x3 y sustituirlas en el lugar de las ecuaciones 1 y 2. Entonces, ¿cómo obtengo la primera ecuación equivalente? Aquí tengo la primera ecuación, ¿de acuerdo? Aquí tengo la primera ecuación y aquí tengo la ecuación 3. ¿Qué voy a hacer? Simplemente hacer la suma. ¿Por qué puedo sumarlas? Porque yo lo que quiero es eliminar el término x3. Lo que yo quiero es eliminar el término x3. Y como aquí tengo menos x3 y aquí tengo x3, simplemente lo sumo. De tal manera que x1 lo bajo, ¿no? Entonces me queda x1, eso es 0. Y aquí 1 más 3 es igual a 4. Ya tengo la primera ecuación equivalente. La segunda ecuación equivalente va a ser igual a x2 más 2x3 es igual a 4, ¿de acuerdo? Y tengo por aquí x3 es igual a 3. Y como lo que yo necesito es eliminar ¿de acuerdo? Yo necesito eliminar este x3, lo que voy a hacer es multiplicar por menos 2. Voy a multiplicar por menos 2 la tercera ecuación, de tal manera que ya lo puedo sumar. Me queda x2 más 2x3 es igual a 4, menos 2x3 es igual a menos 6. Entonces me queda x2, esto es 0, y 4 menos 6 es menos 2. Por lo tanto, la segunda ecuación equivalente es x2 es igual a menos 2. Y lo que vamos a sustituir es esta ecuación en la primera ecuación, esta ecuación en la segunda ecuación y simplemente reescribo la tercera ecuación. Reemplazando, llego a esta conclusión. x1 es igual a 4,
x2 es igual a menos 2 y x3 es igual a 3. Con esto he encontrado la solución al sistema. La solución al sistema es 4, menos 2, 3. El método que he utilizado para la solución de este sistema de ecuaciones fue eliminación de Gauss-Jordan, ¿de acuerdo? Y lo he hecho con una notación un tanto compleja, que si es confuso, no se preocupen, si es muy confuso hacerlo de esta manera, y es por lo mismo que en esta confusión, que en esta dificultad, es que se ha ideado una nueva notación, o se plantea una nueva notación que facilita los procedimientos. Pero bien, en resumen, paso 1. Se dividió la primera ecuación entre una constante para hacer el coeficiente de x1 igual a 1. 2. Se eliminaron los términos en x1 de la segunda y la tercera ecuación. Esto es, los coeficientes de estos términos se hicieron 0 al multiplicar la primera ecuación por las constantes adecuadas y sumándola a la segunda y tercera ecuación, respectivamente, de tal manera que al sumar las ecuaciones la incógnita se eliminaba. Eliminábamos x1. Luego se dividió la segunda ecuación entre una constante para hacer el coeficiente de x2 igual a 1 y después se utilizó la segunda ecuación para eliminar los términos x2 de la primera y la tercera ecuación, si lo fueron viendo. Y si no, regrésense a las diapositivas, vean de nuevo el cálculo para que vayan entendiéndole. De manera parecida a como se hizo en el paso anterior, justamente. Y por último, se dividió la tercera ecuación entre una constante para hacer el coeficiente de x3 igual a 1 y después se usó esta tercera ecuación para eliminar los términos de x3 de la primera y la segunda ecuación. Y con esto, pues simplemente sustituí las ecuaciones y así obtuve la solución al sistema de 3 por 3. Nuevamente, toda esta terminología, toda esta notación algebraica, que lo hice muy algebraicamente, dificulta, se vuelve un poco difícil, se vuelve un poco tedioso y por lo tanto es que les comentaba a ustedes que se plantea otro tipo de solución y se hace por medio de la matriz. Dice aquí que existe una notación que simplifica la estructura de cada paso del procedimiento anterior mediante el concepto de matriz. Pues bien, ¿qué es la matriz? Una matriz es un arreglo rectangular de números. Los coeficientes de las variables x1, x2, x3 en un sistema de 3×3 se pueden escribir como los elementos de una matriz A llamada matriz de coeficientes. Es decir, los coeficientes de las tres ecuaciones anteriores simplemente los ordeno. De tal manera que aquí tengo, esta es una fila y cada fila representa la ecuación. Es decir, la primera ecuación es la primera fila, la segunda ecuación es la segunda fila y la tercera ecuación es la tercera fila. Cada columna va a representar el coeficiente, ¿de acuerdo?, que acompaña a la variable x1 para la primera columna, x2 para la segunda columna y x3 para la tercera columna. A esta matriz se le conoce como matriz de coeficientes. Entonces, siempre que yo tenga un problema, un sistema de ecuaciones de 3×3, vamos a tomar los coeficientes y los vamos a colocar dentro de una matriz. Una matriz con m renglones y n columnas se llama una matriz de m por n. El símbolo n por m se lee m por n. El estudio de matrices constituye gran parte de los temas restantes en el curso de álgebra lineal. Es decir, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir entendiéndole poco a poco, vamos a ir sumando el conocimiento de matrices. Y muy bien, tengo aquí la matriz aumentada. Entonces lo que yo hago es que reescribo la primera ecuación como los coeficientes únicamente y por último el resultado, ¿de acuerdo? A esto se le conoce como matriz aumentada. Hago lo mismo para la segunda ecuación, escribo los coeficientes que acompañan a la primera variable, a la segunda variable, a la tercera variable, en ese orden obviamente, y por último escribo el resultado B2. Hago lo mismo para la tercera ecuación, ¿de acuerdo? De tal manera que los coeficientes los ordeno, que en la primera columna tenga al coeficiente que acompaña a x1, en la segunda columna al coeficiente que acompaña a x2 y en la tercera columna al coeficiente que acompaña a x3. Y escribo
el resultado de la tercera ecuación. A esto se le conoce como una matriz aumentada. Listo, en cada matriz habrán ciertas operaciones que yo pueda realizar. A estas operaciones se les conoce como operaciones elementales por renglones. La primera operación posible es multiplicar o dividir un renglón por un número diferente de 0. La segunda operación es sumar un múltiplo de un renglón a otro renglón. Y la tercera operación es intercambiar dos renglones. A estas operaciones se les conoce como reducción por renglones. No sé si ustedes se fijaron que en el procedimiento algebraico realizado en el problema anterior, lo que yo iba haciendo es reduciendo esas ecuaciones, las iba haciendo más pequeñas. Y es justamente lo que vamos a hacer también con las matrices. Para poder hacer esto es necesario conocer la notación, es decir, qué significa cada cosa que yo vea en una matriz. Cuando tengamos esta flechita significa reemplazar. Esta R mayúscula significa renglón y esta I significa iésimo, ¿de acuerdo? Iésimo. Entonces, leo primero la flechita y dice reemplazar el iésimo renglón por ese mismo renglón multiplicado por C, que es prácticamente lo que me está diciendo aquí, que puedo multiplicar un renglón por un número diferente de 0. C va a ser ese número diferente de 0, ¿de acuerdo? Luego tengo por aquí sustituir, ¿de acuerdo? Esta flechita me está diciendo, ok, mira, sustituye el jésimo renglón por la suma del renglón J más, ¿de acuerdo? El renglón I multiplicado por C. Lo que me está diciendo es, ok, cambia o sustituye el renglón J por el renglón J más el renglón J, perdón, el renglón J más el renglón I multiplicado por C. Nuevamente, por si no me di a entender. Sustituye el renglón J por el renglón J más el renglón I multiplicado por C. Ahora, cuando yo tenga estas dos flechitas, significa intercambiar renglones. Me está diciendo aquí, intercambia el renglón I por el renglón J. Y esta significa que las matrices aumentadas A y B son equivalentes. Eso significa A y B, las matrices A y B son equivalentes. Es decir, que los sistemas que representan tienen la misma solución. Vamos de nuevo al ejemplo. Es el mismo ejemplo que acabamos de resolver de manera algebraica. Y dice, resolver un sistema 3×3 mediante eliminación Gauss-Jordan. La primera ecuación, 2x1 más 4x2 más 6x3 igual a 18. Segunda ecuación, 4x1 más 5x2 más 6x3 igual a 24. Y por último, 3x1 más x2 menos 2x3 es igual a 4. Lo que vamos a hacer ahora es crear la matriz aumentada, ¿de acuerdo? Vamos a plantear la matriz aumentada de tal manera que yo tengo en el primer renglón, la ecuación 1, los coeficientes de la ecuación 1 y su solución. 2, 4, 6 y 18. En el segundo renglón, vamos a tener los coeficientes, ¿de acuerdo? Los coeficientes de la segunda ecuación, 4, 5, 6 y su resultado que es 24. Y por último, 3, 1 y menos 2 y su resultado que es 4. Sabemos que esta es una matriz de coeficientes, aumentada. ¿Por qué aumentada? Porque incluyo los resultados. Muy bien, aquí tengo la matriz. Por cierto, lo puse de esa manera para que vieran que también las matrices pueden estar entre paréntesis, no solamente entre corchetes. Y nos vamos a acostumbrar a verlas de ambas formas. Aquí yo la planteo como corchetes. Entonces tengo esta ecuación que es la matriz aumentada, ¿de acuerdo? Y aquí me está indicando cuál es el procedimiento que voy a realizar. Y me dice que el procedimiento que voy a realizar es sustituir, ¿de acuerdo? Sustituir el renglón 1
que es este renglón, por un medio de R1. Es decir, este es el valor de C. Simplemente voy a sustituir. Voy a multiplicar R1 por un medio y lo voy a sustituir. Veamos cuál es el resultado. Aquí está. 2 entre 2 igual a 1. 4 entre 2 igual a 2. 6 entre 2 igual a 3. 18 entre 2 igual a 9. Lo replanteo para ir haciéndolo que tenga una lógica. Luego va a ser más fácil. Muy bien, vamos a realizar una segunda operación. Esta segunda operación me dice, sustituye al renglón 2 por el renglón 2 menos 4 veces R1. Es decir, sustituye el segundo renglón por este renglón menos 4 veces este renglón. Y sustituye R3 por R3 menos 3 veces R1. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Lo que quiero es realmente eliminar este 4 y este 3, de tal manera que aquí me quede 0 y aquí también me quede 0. ¿Cómo voy a hacer que este valor me quede 0? Pues simplemente multiplicando este 1 por menos 4, ¿de acuerdo? Este 1 por menos 4 y ahora sí lo puedo sumar y me da igual a 0, que es justamente lo que me están diciendo aquí, ¿no? Me están diciendo, haz la suma de R2 y menos 4 R1. Pero lo que yo hago no lo puedo hacer a un solo elemento, lo tengo que hacer a todo el renglón. No puede ser un solo elemento, tiene que ser todo el renglón. Por lo tanto, todo el renglón se va a multiplicar por menos 4. Y aquí vamos a sustituir este por este mismo, ¿de acuerdo? Menos 3 veces este renglón. De tal manera que aquí me queda igual a 0. Y eso es justamente lo que me están diciendo aquí. Lo hacemos y me queda el primer renglón intacto, porque ahí no hago nada. El segundo renglón, ahí sí, porque lo que voy a sustituir es ahora R2 menos 4 veces R1. Entonces me queda 4 menos 4 es 0. 5 menos 8 es menos 3. 6 menos 12 es menos 6. Y 24 menos 36 es igual a menos 12. En el tercer renglón, 3 menos 3, 0. 1 menos 6, menos 5. Menos 2 menos 9 es menos 11. Y 4 menos 27 es menos 23. Lo reescribo de nuevo y ahora voy a hacer la siguiente operación. A mí me interesa que este valor, que el elemento del segundo renglón de la segunda columna sea igual a 1. ¿Cómo hago que este elemento sea igual a 1? Pues simplemente multiplico todo este renglón por menos un tercio y lo sustituyo. Y es justamente lo que me está diciendo aquí. Sustituye el segundo renglón por un tercio del segundo renglón. Y es lo que hago. Veamos, el primer renglón no cambia, el tercer renglón no cambia, únicamente va a cambiar el segundo renglón. 0, porque obviamente menos un tercio de 0 es 0, menos 3 por menos 1 es 3, entre 3 es igual a 1, menos 6 por menos 1 es igual a 6 positivo, entre 3 es igual a 2, y por último, menos 12 por menos 1 es igual a 12, entre 3 esto es igual a 4. Lo vuelvo a reescribir nada más. Ustedes no es necesario que lo reescriban así, simplemente en el resultado pueden hacer las flechitas. Pues bien, ya saben lo que quiero hacer. Yo quiero hacer que este elemento sea igual a 0 y que este elemento también sea igual a 0. Ese es mi objetivo, que ambos elementos sean igual a 0. ¿Cómo lo hago? Pues bien, voy a sustituir la primera columna, ¿de acuerdo? Voy a sustituir R1 por R1, ¿de acuerdo? Por R1 menos 2 veces R2. Vean, R1 lo voy a sustituir por R1 menos 2 veces R2. Y aquí voy a sustituir R3 por R3 más, porque tiene que ser positivo, más 5 veces R2. Más 5 veces R2. ¿De acuerdo? Hagamos el primer renglón. Ya sabemos que aquí nada va a cambiar en el segundo renglón. Lo puedo de hecho reescribir y simplemente me quedan estos dos renglones. 1
menos 2 veces 0 es igual a 1. 2 menos 2 veces 1 es igual a 0, porque, perdón, sí, 2 menos 2 veces 1 es igual a 0, que es justamente este valor que tengo por aquí. Y 3 menos, menos 4, 3 menos 4 es igual a menos 1. 9 menos 8 es igual a 1. Nuevamente reescribo el segundo renglón y ahora me voy al tercer renglón. Voy a sustituir R3 por R3 más 5 veces R2. Aquí me queda 0, 0 más 5 veces 0 es 0. Menos 5 más 5 veces 1 es menos 5 más 5 es 0. Menos 11 más 10 es igual a menos 1. Y menos 23 más 20 es igual a menos 3. Siguiente operación. A mí me interesa que este quede como, este quede como 1 positivo. Entonces, ¿qué hago? Voy a sustituir el tercer renglón, lo voy a sustituir por menos 1 R3. Es decir, voy a multiplicar el tercer renglón por menos 1. Y justamente así me queda. Ya tengo entonces esta matriz por aquí, de esta forma. Y ya por último, me interesa eliminar este menos 1 y este 2 que tengo por aquí. Me interesa eliminarlo. ¿Cómo lo hago? Pues bien, sustituyo R1, ¿de acuerdo? Sustituyo R1 por R1 más R3. Y sustituyo el segundo renglón por R2 menos 2 veces R3, perdón. Menos 2 veces R3. Y lo hago. R1 va a ser igual a este menos este. Entonces me queda 1 menos 0, 1 menos 0, 1. 0 menos 0, 0. Y menos 1 más 1 es 0. 1 más 4 es 4. ¿De acuerdo? Ahora en el segundo renglón voy a sustituir el segundo renglón por el segundo renglón menos 2 veces R1. 1 menos 2 veces, bueno, aquí es 0, ¿no? 0 menos 2 veces 0 es 0, 1 menos 2 veces 0 es 1, y 2 menos, y 2 menos 2 veces 1 es 0. Listo, nos queda entonces una matriz 1, 0, 0, 4, 0, 1, 0, menos 2 y 0, 0, 1 igual a 3. Esto lo que realmente quiere decir es que x1 es igual a 4, x2 es igual a menos 2 y x3 es igual a 3. Y con esto se llega a la conclusión del problema mencionado. Muy bien, segundo ejemplo. Dice, resolver un sistema 3×3 mediante eliminación Gauss-Jordan. Primera ecuación, 2x1 más 4x2 más 6x3 igual a 18. 4x1 más 5x2 más 6x3 igual a 24. Y por último, y como tercera ecuación tenemos a 2x1 más 7x2 más 12x3 igual a 30. Nuevamente, inicio planteando este problema, este sistema de ecuaciones, lo planteo como una matriz de coeficientes aumentada, es decir, incluyendo su solución para cada una de ellas. Muy bien, tengo la matriz aumentada y lo primero que haré será convertir este elemento, ¿de acuerdo?, en un 1. Y para esto lo voy a multiplicar por un medio. Voy a multiplicar todo el primer renglón por un medio. Y me queda entonces 2 entre 2, 1, 4 entre 2, 2, 6 entre 2, 3 y 18 entre 2, 9. ¿Vale? Muy bien, ¿qué
¿qué me interesa hacer aquí? Me interesa eliminar estos dos coeficientes, es decir, que sea igual a 0. Y por lo tanto, lo que voy a hacer es reemplazar este renglón por este mismo renglón menos 4 veces R1 y reemplazar este renglón por este renglón menos 2 veces R1. Lo hago y me queda entonces, ustedes lo pueden ir haciendo, pausar la presentación y ir avanzando, ¿de acuerdo? Muy bien, R2 lo voy a sustituir por R2 menos 4 veces R1, de tal manera que 4 menos 4 es 0, 5 menos 8 es menos 3, 6 menos 12 es igual a menos 6 y 24 menos 36 es igual a menos 12. Y aquí me queda, entonces R3 lo voy a sustituir por R3, lo voy a sustituir por R3 menos 2 veces R1. ¿De acuerdo? 2 menos 2 veces 1 es 0, 7 menos 4 es 3, 12 menos 6 es 6 y 30, ¿de acuerdo? Y 30 menos 18 es 12 positivo. Me interesa hacer que el segundo elemento del segundo renglón, el segundo elemento del segundo renglón sea igual a 1 y por lo tanto lo multiplico por un tercio, ¿vale? Lo multiplico por un tercio. Muy bien. Me queda entonces, lo multiplico por menos un tercio. Aquí me equivoqué. Por favor, ustedes lo anotan porque necesito que sea positivo. Entonces tiene que ser menos un tercio, ¿vale? Entonces me queda menos 3 entre menos un tercio es 1. Menos 6 por menos un tercio es 2 positivo. Y menos 12 por menos un tercio es 4 positivo. Listo, me interesa hacer que estos dos elementos, me interesa lograr que estos dos elementos sean también igual a 0, ¿de acuerdo? Me interesa hacer que estos dos elementos sean igual a 0, por lo tanto voy a sustituir el primer renglón por el primer renglón, ¿de acuerdo? Por el primer renglón menos dos veces el segundo renglón. Y voy a sustituir el tercer renglón por el tercer renglón menos 3 veces el segundo renglón. Lo hago de esta manera y me queda 1, 0, menos 1 igual a 1, 1, 2 igual a 4. Y por aquí, ¿qué sucede? Que me queda 0, 0, 0 igual a 0. De nuevo, hagámoslo, veamos. R1 va a ser R1 menos 2 veces R2. 1 menos 2 veces 0, 1. 2 menos 2 veces 1, 0. ¿De acuerdo? Sustituye aquí. Y 3 menos 4 es menos 1. Ahora aquí abajo. 3 menos 3 es 0. 6 menos 6 es 0. Y 12 menos 12 es también 0. Por lo tanto, cuando yo tengo el tercer renglón igual a 0, llego a la conclusión de que x1, ustedes pueden irse atrás si gustan, x1 menos x3 es igual a 1, es decir, sustituyo la matriz ahora por las ecuaciones, este sale de la primera ecuación, x1 menos x3 es igual a 0, y x2 más x3 es igual a 4, ¿de acuerdo? No tenemos una tercera ecuación. Entonces tenemos dos ecuaciones para tres incógnitas, x1, x2 y x3. Por lo tanto, decimos que se tienen infinitas soluciones para este sistema. ¿Cómo lo podemos comprobar? Pues bien, vamos a despejar, ya que ambas tienen x3, vamos a despejar estas dos variables, x1 y x2, en términos de x3, de tal manera que x1 es igual a 1, ¿de acuerdo? Es igual a 1 más, aquí cometí un pequeño error, ya lo corregiré, más x3, y x2 es igual a 4 menos 2 veces x3. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Significa que al sustituir cualquier valor de x3, x1 y x2 van a tomar
van a tener un valor que va a depender de x3. A ver, ejemplo, si x3 es igual a 0, ¿a qué va a ser igual x1? Pues va a ser igual a 1, ¿verdad? Si x3 es igual a 0, ¿a qué va a ser igual x2? Va a ser igual a 4. Pero ¿qué sucede cuando x3 toma el valor de 1? Pues x1 se vuelve 0 y x2 se vuelve 2. Y así sucesivamente. ¿Qué sucede si x3 es igual a 2? Sucede que x1 va a ser igual a menos 2. Y si x3 es igual a menos 2, x2 va a ser igual a 0. Y así sucesivamente hasta el infinito, porque para cualquier valor de x3, x1 y x2 van a tomar valores que dependan de este valor de x3. ¿De acuerdo? Entonces decimos que este sistema tiene infinitas soluciones. Muy bien, y llegamos aquí a un ejemplo de un sistema inconsistente. Ya vamos a ver qué significa inconsistencia. Tenemos la primera ecuación, donde 2x2 más 3x3 es igual a 4, 2x1 menos 6x2 más 7x3 es igual a 15, y x1 menos 2x2 más 5x3 es igual a 10. Vamos a crear nosotros una matriz aumentada, donde tenemos entonces 0, 2, 3, 4, 2 menos 6, 7, 15, 1 menos 2, 5 y 10. Pues bien, ¿qué sucede? Que yo necesito que aquí me quede un valor de 1. ¿Qué puedo hacer? Yo puedo cambiar o intercambiar renglones. Y es justamente lo que vamos a iniciar. Veamos. Tengo aquí mi matriz aumentada original. Y lo que voy a hacer es intercambiar renglones. Intercambio, ya que este tiene un valor de 1, intercambio el primer renglón por el tercer renglón. Entonces muevo el tercer renglón, perdón, hacia el primer renglón. Y el primer renglón lo muevo hacia el tercer renglón. Y me queda de esa manera. Porque necesito que aquí me quede 1, que aquí me quede 1 y que aquí también me quede 1. Muy bien. Ya que este está igual a 1, yo necesito que aquí me quede igual a 0. Este está igual a 0, ¿de acuerdo? Este término es igual a 0, por lo tanto no voy a hacer nada con el tercer renglón, pero sí con el segundo. ¿Qué sucede? Que sustituyo este renglón, el renglón 2, por el renglón 2 menos 2 veces el renglón 1. Entonces me queda 2 menos 2, pues es 0, ¿de acuerdo? Menos 6 más 4, menos 2. 7 menos 10 es menos 3. Y por aquí 15 menos 20, menos 5. Y ya eliminé entonces x1 y x1 de la segunda y tercera ecuación. ¿Qué necesito ahora? Necesito que este elemento sea igual a 1. ¿Cómo va a ser que este elemento sea igual a 1? Pues simplemente lo multiplico por menos un medio. ¿De acuerdo? Por menos un medio. Y es lo que hago. Entonces digo, ok, menos 2 por menos 1 medio es 1. Menos 3 por menos 1 medio es 3 medios. Y menos 5, ¿de acuerdo? Y menos 5 por menos 1 medio es 5 medios. Ahora yo necesito eliminar este elemento y este elemento. ¿Cómo logro esto? Pues simplemente sustituyendo el primer renglón por el primer renglón más 2 veces R2 y sustituyendo el tercer renglón por el tercer renglón menos 2 veces R2. Veamos el primer renglón. Sería entonces 1, ¿de acuerdo? 1 más 2 veces 0 es 1, menos 2 más 2 veces 1 es 0, 5, ¿de acuerdo? 5 más 2 veces 3 medios es igual a 8 y 10 más 2 veces 5 medios es igual a 15. Y aquí me queda, veamos qué sucede en el tercer renglón. ¿Qué sucede en el tercer renglón? Va a ser tercer renglón menos 2 veces segundo renglón. 2 menos 2 es 0. 3 menos 2 veces 3 medios es 3 menos 3. Esto es igual a 0. Y aquí me queda 4, ¿de acuerdo? 4 menos 2 veces 5 medios. Menos 2 veces 5 medios es igual a menos 5. 4 menos 5 es menos 1. Pero vean qué sucede aquí. Tengo 0, 0, 0
y menos 1. Esto quiere decir que del lado izquierdo de la ecuación tengo, 0 y del lado derecho menos 1, ¿de acuerdo? Y entre ambos un signo igual. Pero resulta, justamente, que 0 pues no es igual a 1. Aquí hay una inconsistencia, ¿de acuerdo? Este problema, por lo tanto, no tiene solución. Este problema no tiene solución. Y cuando un problema no tiene solución, se dice que es un sistema inconsistente. Muy bien. Sistemas inconsistentes y consistentes. Se dice que un sistema de ecuaciones lineales es inconsistente si no tiene solución. Se dice que un sistema que tiene al menos una solución, y por lo tanto soluciones infinitas, es consistente. Bien, hagamos un análisis de los tres problemas anteriores. En el ejemplo 1, comenzamos con esta matriz de coeficientes. Nada más me voy a interesar en la matriz de coeficientes. ¿De acuerdo? Ustedes ya saben cómo lucen, lo tienen en sus apuntes. Es exactamente esta matriz de coeficientes. Y bien, esa matriz se redujo a esta matriz. ¿De acuerdo? A esta matriz, donde el primer elemento del primer renglón es igual a 1, todos los demás son igual a 0. En el segundo renglón, el segundo elemento es igual a 1, los demás son 0. Y en el tercer renglón, el tercer elemento es igual a 1 y los otros dos son igual a 0. Veamos el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo teníamos una matriz de coeficientes de esta forma y se redujo a esta forma. ¿Están de acuerdo? La redujimos a esta forma. En el tercer problema iniciamos con esta matriz de coeficientes y la redujimos a esta forma. Bien, decimos entonces que R1, R2 y R3 son las formas escalonadas reducidas por renglones de las matrices A1, A2 y A3. Por lo tanto, esta matriz es una matriz escalonada reducida por renglones, ¿de acuerdo? También R2 y también R3 son las matrices escalonadas reducidas por renglones. Muy bien, dice aquí forma escalonada reducida por renglones y pivote. Una matriz se encuentra en la forma escalonada reducida por renglones si se cumplen las siguientes condiciones. Primera condición: todos los renglones, si los hay, cuyos elementos son todos ceros, aparecen en la parte inferior de la matriz. Entonces, todos los renglones cuyos elementos son todos ceros, aparecen en la parte inferior de la matriz. No podemos tener un renglón que tenga todos ceros, cuyos elementos todos sean igual a 0, en el primer renglón, por ejemplo. No lo podemos tener. A menos que los otros dos sí sean igual a 0. Bien, el primer número diferente de 0, comenzando por la izquierda, siempre que yo empiezo a contar de izquierda a derecha. Entonces, el primer número diferente de 0, comenzando por la izquierda, en cualquier renglón, cuyos elementos no todos son 0, es igual a 1. Por eso es que teníamos 1, 0, 0. Luego teníamos 0, 1, 0. Y luego tenemos 0, 0, 1. Y es justamente por eso, porque para hacer escalonada reducida, el primer número diferente de 0, comenzando por la izquierda, es 1. Si dos renglones sucesivos tienen elementos distintos de 0, entonces el primer 1 en el renglón de abajo está más hacia la derecha que el primer 1 en el renglón de arriba. Por eso es que siempre vemos 1, 0, 0, luego vemos 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Y lo que sucede es que siempre el primer número distinto de 0, ¿de acuerdo? Si dos renglones sucesivos tienen elementos distintos de 0, entonces el primer 1, siempre que veamos 1 porque tiene que quedar 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, el primer, ¿de acuerdo? El primer elemento distinto de 0, es decir, el primer 1 va a estar hacia la derecha, hacia la derecha en comparación con el renglón de arriba. Y por último,
cualquier columna que contiene el primer 1 en un renglón tiene ceros en el resto de sus elementos. Cualquier columna que contiene el primer 1 en un renglón tiene ceros en el resto de sus elementos. El primer número diferente de 0 en un renglón, si lo hay, se llama pivote para ese renglón. Nuevamente, cualquier columna que contiene el primer 1 en un renglón tiene ceros en el resto de sus elementos. El primer número diferente de 0 en un renglón, si lo hay, se llama pivote para ese renglón. Muy bien. Todas estas matrices que tengo aquí son ejemplos de formas escalonadas. Tenemos aquí justamente escalonadas. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí tenemos obviamente el primer número distinto de 0 tiene que ser igual a 1 en cualquier renglón. Entonces va a ser 1, 1, 1. Siempre el 1 va a estar, el 1 de abajo, es decir, el 1 del primer de un renglón, siempre va a estar a la derecha del renglón de arriba. Por lo tanto, aquí tenemos 1 y aquí también tenemos 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Y estas son formas escalonadas. Todas estas son formas escalonadas. ¿De acuerdo? Solución de un sistema de ecuaciones por eliminación gaussiana. Esta es otra forma de eliminar y de resolver sistemas de ecuaciones. No es Gauss-Jordan, es eliminación gaussiana. Primera ecuación, 2x1 más 4x2 más 6x3 es igual a 18. 4x1 más 5x2 más 6x3 es igual a 24. 3x1 más x2 menos 2x3 es igual a 4. Nuestro trabajo es resolver este sistema de ecuaciones. Muy bien, planteo aquí su matriz aumentada. Tengo la matriz de coeficientes, ¿de acuerdo? Y empiezo a hacer las operaciones. Yo quiero que ustedes las hagan. Ya ustedes pueden hacer estas operaciones, ¿de acuerdo? Pueden ir dándole clic e ir viendo cuáles van a ser estas operaciones y ya pues hacerlo a su ritmo, ¿no? Ir avanzando en las operaciones por renglones que tenemos por aquí. Sabemos que en este caso queremos lograr que este elemento sea igual a 1, por lo tanto multiplico todo esto por un medio, multiplico todo el renglón por un medio y es lo que hago. Luego me interesa que estos dos elementos sean igual a 0, ¿de acuerdo? Estos dos elementos sean igual a 0, por lo tanto los voy a sustituir de tal manera que estos se vuelven 0, ya lo tengo por aquí. De hecho, ese es el mismo problema que ya realizamos. Ustedes simplemente, si quieren, pueden irse a sus apuntes y ver cómo íbamos desarrollándolo para ver, pues justamente corroborar, ¿no? Y llegamos, bien, llegábamos aquí a esta matriz escalonada reducida por renglones, donde tengo, vean, hago exactamente los mismos procedimientos hasta llegar a este punto. Vuelvo 1, 1, 1, de acuerdo, escalonados. ¿De acuerdo? Escalonados de tal manera que todos estos elementos sean unos. ¿Y qué sucede? Que yo sé que aquí tengo x3. Entonces, x3 es igual a 3. ¿De acuerdo? x3 es igual a 3. Y lo que voy a hacer es empezar a sustituir entonces los valores hacia atrás. Y a esto se le conoce como sustitución hacia atrás. Leamos qué dice el enunciado. Dice, la matriz aumentada del sistema y los coeficientes de la matriz se encuentran ahora en la forma escalonada, reducida por renglones, y se puede ver de inmediato que x3 es igual a 3. Después se usa la sustitución hacia atrás para despejar x2 y después despejar x1. Sabemos que esta primera ecuación va a lucir x1 más 2 veces x2 más 3 veces x3 es igual a 9. x2 más 2 x3 es igual a 4 y x3 igual a 3. Muy bien, yo sé que
tengo aquí mi segunda ecuación, x2 más 2x3 es igual a 4, yo sé que x3 es igual a 3, por lo tanto simplemente sustituyo y llego a la conclusión de que x2 es igual a menos 2. ¿Por qué? Porque tengo aquí 4, ¿de acuerdo? 4 menos 2 veces 3, porque este pasa como negativo de este lado, menos 2 veces 3, que es menos 6, 4 menos 6 es igual a menos 2. Muy bien, tengo la primera ecuación y lo que voy a hacer ahora es sustituir los valores de x3 y de x2 para despejar x1. Digo yo entonces que x1 es igual a menos 2 veces x2, que es menos 2, menos 3 veces x3, que es 3, más 9. Menos 3 por 3 es menos 9, más 9 se me cancela y x1 es igual entonces a menos 2 por menos 2, que esto es igual a 4. Entonces yo sé que la solución del sistema va a ser x1 igual a 4, x2 igual a menos 2 y x3 es igual a 3. Nuevamente llego a la conclusión de que la solución es 4, menos 2, 3. El método de solución que acabamos de emplear es el de eliminación gaussiana. La eliminación de Gauss-Jordan. Ese fue el primer método que vimos, esta eliminación de Gauss-Jordan. ¿En qué consiste este procedimiento o este método? Se reduce por renglón la matriz de coeficientes a la forma escalonada reducida por renglones usando el procedimiento descrito. Ahora nos vamos a eliminación gaussiana, al segundo método. Se reduce por renglón la matriz de coeficientes a la forma escalonada por renglones. Se despeja el valor de la última incógnita y después se usa la sustitución hacia atrás para determinar las demás incógnitas. ¿De acuerdo? Es decir, yo llego a escalonar por renglones de tal manera que tenga 1, después tenga 0, 1 y luego tengo 0, 0, 1 y de tal manera que ya puedo encontrar o ya conozco el valor de x3, por ejemplo, y empiezo entonces a sustituir hacia atrás hasta llegar a la primera ecuación. Y esa es la diferencia entre ambos métodos. Uno es más corto que otro, pero depende mucho del sistema de ecuaciones, porque si tengo un sistema de muchas ecuaciones y muchas incógnitas, pues puede ser que un método sea más fácil que otro. Muy bien, veamos este sistema de 2 ecuaciones y 4 incógnitas. Dice, resuelva el sistema. Primera ecuación, x1 más 3x2 menos 5x3 más x4 es igual a 4. Segunda ecuación, 2x1 más 5x2 menos 2x3 más 4x4 es igual a 6. Voy a tener una matriz de 2 renglones y 4 columnas, lo que tengo aquí. ¿De acuerdo? 2 renglones y 4 columnas y pues está aumentada, ¿no? Incluyendo su resultado. Muy bien, ya sabemos que me interesa que este sea igual a 1, ya está igual a 1, y me interesa entonces eliminar este valor, de tal manera que sustituyo R2 por R2 menos 2 veces R1. Lo hago y llego a esta matriz reducida. R2, de acuerdo, me interesa que este sea igual a 1, yo digo que R2 lo voy a multiplicar por, perdón, lo voy a sustituir por menos R2, ¿de acuerdo? Y lo tengo aquí. Ustedes pueden hacer las operaciones por su cuenta para que vayan haciendo la práctica. Muy bien. Muy bien. ¿Qué me interesa a mí? Me interesa eliminar, ¿de acuerdo? Me interesa eliminar este elemento que tengo aquí, que sea igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hago? Pues sustituyo el primer renglón por este mismo renglón menos 3 veces el renglón 2. Lo hago, ustedes pueden hacer las operaciones y llego a este resultado. Bien, ¿qué sucede? Que ya no puedo reducir más. La matriz de coeficientes se encuentra en forma escalonada y reducida por renglones. Llegamos a la conclusión que en este caso existe un número infinito de soluciones. Muy bien, tenemos este problema. Es un problema de administración de recursos.
Un departamento de pesca y caza del estado proporciona 3 tipos de comida a un lago que alberga a 3 especies de peces. Cada pez de la especie 1 consume cada semana en promedio una unidad de alimento. A. Una unidad del alimento B y 2 unidades del alimento C. Cada pez de la especie 2 consume cada semana un promedio de 3 unidades del alimento A, 4 del B y 5 del C. Para un pez de la especie 3, el promedio semanal de consumo es de 2 unidades de alimento A, 1 unidad de alimento B y 5 unidades del C. Cada semana se proporcionan al lago 25.000 unidades del alimento A, 20.000 unidades del alimento B y 55.000 del alimento C. Si suponemos que los peces se comen todo el alimento, ¿cuántos peces de cada especie pueden coexistir en el lago? Pues bien, ustedes hagan el intento de resolverlo, de plantear esta ecuación, este sistema de ecuaciones lineales, ¿de acuerdo? Y la solución a este problema la vamos a ver en sesión de videoconferencia el día miércoles 3 de junio, que es cuando la tenemos programada. Muy bien. Tengo por aquí la imagen, a mí siempre me gusta mostrar quién es la persona de la cual estamos hablando. Estamos hablando del método de Gauss, el método gaussiano o el método de Gauss-Jordan, ¿de acuerdo? Ambos Gauss y Jordan, alemanes de nacimiento. Carl Gauss es matemático o fue matemático y Jordan fue un ingeniero. Ambos, nuevamente, ambos alemanes. Por aquí les pongo una pequeña biografía, ¿de acuerdo? Para que ustedes una semblanza de quién fue este personaje, Carl Friedrich Gauss, para que ustedes puedan pues estar un poco enterados de su vida. Léanlo, por favor. Denle pausa a la presentación para que ustedes puedan leer. Siempre es bueno conocer un poquito de quiénes fueron las personas. Muy bien. Y llegamos ahora sí al último subtema del tema 1. Este subtema tiene por título Sistemas homogéneos de ecuaciones. Un sistema general de m por n ecuaciones se llama homogéneo si todas las constantes b1, b2 hasta llegar a bm, ¿de acuerdo?, son 0. Si alguna de las constantes desde b1 hasta bm es o son diferentes de 0, decimos que el sistema lineal no es homogéneo, es un sistema no homogéneo. Bien, es decir, si el sistema general homogéneo está dado por A11 x1 más A12 x2 más, ¿de acuerdo?, puntos suspensivos, más, es decir, todos los demás elementos hasta llegar a A1n por xn igual a 0. Y la segunda ecuación sería A21 x1 más A22 x2 más todos los elementos hasta llegar a A2n por xn igual a 0. Y pues aquí hasta llegar a la ecuación, ¿de acuerdo? Hasta la ecuación m, hasta que lleguemos a la ecuación m, un m número de ecuaciones. También igual a 0. Aquí lo importante es que todas las ecuaciones sean igual a 0, que todas las constantes B1, B2, B3, B4 hasta llegar a Bm sea igual a 0. Para sistemas generales homogéneos, x1, x2 hasta llegar a xn son igual a 0. Es decir, x1 es igual a 0, x2 es igual a 0, xn es igual a 0. Y a esto se le conoce como una solución trivial o solución 0, por lo que solo se tienen dos posibilidades. La solución trivial es la única solución o existe un número infinito de soluciones además de la trivial. Las soluciones distintas a la solución 0 se llaman soluciones no triviales. Es decir, tenemos un sistema homogéneo. Para los sistemas homogéneos vamos a tener siempre una solución trivial, ¿de acuerdo? Y cuando tengamos una solución
trivial, hay dos posibilidades. Tener solamente la solución trivial, que va a ser una solución única, o tener un número infinito de soluciones aparte de la solución trivial. Y a estos sistemas o a estas soluciones que son distintas a la solución trivial o a la solución cero se le conoce como solución no triviales. No triviales. Muy bien, veamos este ejemplo. Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones. 2x1 más 4x2 más 6x3 igual a 0. Segunda ecuación, 4x1 más 5x2 más 6x3 igual a 0. Y por último, la tercera ecuación, 3x1 más x2 menos 2 veces x3 igual a 0. Lo planteo nuevamente como una matriz, ¿de acuerdo? Aumentada, y empiezo a hacer el procedimiento, tal que aquí me quede estos dos valores igual a 0. Ustedes lo pueden plantear ya, creo que ya tienen la práctica. Espero que se hayan tomado el tiempo de realizarlos cada uno de estos y ya pueden ustedes más bien ir avanzando. ¿De acuerdo? Aquí voy avanzando. Me interesa que se vuelva 1, por lo tanto lo multiplico por menos 1/3. Y aquí lo tengo. Muy bien. Y ahora me interesa eliminar estos dos, que sean igual a 0. Lo hago y llego a esta matriz. Nuevamente me interesa que este sea igual a 1. ¿De acuerdo? Y entonces llego a la conclusión de que x3 es igual a 0. Y aquí yo puedo utilizar entonces Gauss o Gauss-Jordan. Si quiero hacer Gauss-Jordan, yo necesito seguir reduciendo, de tal manera que aquí me queden igual a 0 y aquí también igual a 0. ¿De acuerdo? O ya simplemente puedo sustituir hacia atrás y hacer el método obviamente de sustitución hacia atrás. Yo voy a seguir reduciendo y llego a la conclusión, al eliminar estos dos, que x1 es igual a 0, x2 es igual a 0 y x3 es igual a 0. Muy bien, chicos. Decimos entonces que este sistema tiene una solución única que es 0,0,0 y a esta solución se le conoce como solución cero o solución trivial. Segundo ejemplo. Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones. Primera ecuación, x1 más x2 menos x3 es igual a 0. Segunda ecuación, 4x1 menos 2x2 más 7x3 es igual a 0. Creo mi matriz aumentada. Ya sabemos que me interesa eliminar este valor. Me interesa que se vuelva 0. Hago la operación correspondiente. Ya ustedes la plantean y la realizan, ¿de acuerdo? Y me queda esta matriz tal cual. Me interesa ahora que este elemento por aquí sea igual a 1. Por lo tanto, lo voy a multiplicar por menos 1/6 todo este renglón. Ustedes ya lo saben hacer, lo hacen y llegan a esa conclusión. Ahora, ¿qué me interesa una vez ya lo tengo de esta manera? Me interesa eliminar este 1. Me interesa que se vuelva 0, porque estoy reduciendo, ¿de acuerdo? Al reducirlo, llego a esta conclusión. ¿Qué significa? Bien, aquí en términos generales tenemos más incógnitas que ecuaciones. Y cuando decimos que hay más incógnitas que ecuaciones, el sistema siempre va a tener un número infinito de soluciones. Muy bien, si elegimos a x3 como parámetro, es decir, nosotros volvemos a x3 un parámetro, encontramos que toda solución es de la forma menos 5/6, ¿de acuerdo? Menos 5/6 x3 y 11/6 x3, x3. Es decir, siempre va a depender de x3. Veamos, si planteamos la ecuación x1 más 5/6, ¿de acuerdo? x3 es igual a 0. Y aquí sería x2 menos 11/6
sextos de x3 igual a 0, pues bien, simplemente voy a despejar, x1 va a ser igual a menos 5 sextos y x2 va a ser igual a 11 sextos positivo, ambos en términos de x3. Entonces simplemente si yo sustituyo x3, si yo digo que x3 es igual a 0, entonces voy a tener 0, 0, 0, la solución trivial, ¿de acuerdo? Pero si digo que x3 es igual a 1, ¿qué va a suceder? Que x1 va a ser igual a menos 5 sextos, x2 va a ser igual a 11 sextos, y aquí voy a tener 1. Entonces va a ser menos 5 sextos, 11 sextos, y por último 1. Si yo sustituyo x3 y le pongo un valor de 2, pues simplemente me va a quedar entonces aquí, ¿de acuerdo? Me va a quedar entonces aquí menos 5 tercios, menos 5 tercios, 11 tercios y 2. Y así sucesivamente, porque este tiene un número infinito de soluciones. Muy bien, chicos, y llegamos entonces al fin del tema 1. Con esto concluyo el tema 1. Espero hayan podido llevarle el hilo al tema. Voy a seguir subiendo material de este tipo. Cualquier comentario, estoy a su disposición. Cualquier cosa que no entiendan, este método de grabación me va a permitir a mí corregir ciertos errores en ciertas diapositivas sin preocuparme por cambiar todo, en el caso de que algo no haya quedado claro. Entonces les pido que me den su opinión, por favor, y ya saben que estaré muy al pendiente de ustedes. Hasta la próxima.